¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me parece ver a un viejo y querido profesor que caminaba entre los bancos y decía: lo único invencible que van a tener en la vida es la imbecilidad. Y es verdad, no conozco ni ejército ni equipo de fútbol que sea finalmente invencible, pero contra ciertas cosas no se puede. Es posible que se esté discutiendo si vale la pena la cuarentena o no cuando vemos que el mundo se cae a pedazos, que se mueren miles y miles de personas, que no saben dónde enterrarlos, que no tienen a dónde llevarlos, que los tienen que cremar de apuro, como decía hoy Alberto Fernández. Todo esto pasa cerca de nosotros, un poco más lejos, en Europa, en Estados Unidos. Las informaciones nos lo acercan permanentemente, no obstante lo cual existen personas, algunas con una cierta relevancia social, que son capaces de decir: basta de la cuarentena, hay que pensar en la economía. Las dos cosas al mismo tiempo, a pleno no se puede. Pero en la economía se está pensando, porque además recorren un camino que es una mentira. Y el gobierno haría bien en no decirles que primero la vida, después la economía. Al mismo tiempo, sí lo están haciendo. Si están tratando de ayudar a las empresas, a los empleados, a los monotributistas, a todo el mundo, ¿eso no es la economía? ¿Acaso? A veces el gobierno se deja enredar y sale a decir: nosotros preferimos la vida y no la cuestión económica. Están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y esto es evidente. Pero no puede admitirse fácilmente que personas que han tenido y tienen nombradía y relevancia hasta en la vida política del país digan lo que, por ejemplo, Prat Gai. Rompieron todo, hicieron un desastre. Prat Gai fue el primero de los ministros. A la fortuna Fortabat, que era de $1.000 millones, en tanto eran 9.000 millones de pesos, la convirtió en 17, 18, 20.000 millones de pesos, así, de un día para el otro. Eso hizo como ministro de Economía. Un verdadero desastre. Después de romper todo, no se permite cada uno de ellos decir: bueno, yo por lo menos cuarteles de invierno durante un tiempo, hasta que pueda tener algún sentido lo que digo, y no esto que tenemos para inaugurar nuestra columna de Prat Gai. Dio su propósito en términos de que sí, nunca vimos la curva, ¿no? Si vos mirás los casos de contagiados, estamos todos los días en más o menos entre 100 y 140, pero no está sucediendo lo que sucedió en todos los otros países, que la cosa se aceleraba. Ahora, para frenar esa curva hemos destrozado la economía, ¿no? Hemos desplazado la economía efectivamente de lo que entiende Prat Gai por la economía. Su mundo de bonos, de préstamos, de deudas, etcétera. Esa economía, Prat Gai, permítame que lo diga desde la modestia de mis recursos, ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Que no decaiga el consumo dentro de las posibilidades de una etapa como nunca nos tocó vivir. Porque salir a hablar políticamente y salir a hablar de economía y posar de lo que no supieron hacer cuando tuvieron la oportunidad en medio del desastre que vive el mundo, me parece que es una falta de respeto a todo lo que se sufre, porque se sufre por el miedo a morirnos, se sufre porque no se puede salir. Sí, estamos padeciendo cosas, pero no es mejor que tener que llevar al cementerio a nuestros seres queridos. Miles de personas se han salvado en la Argentina. Esas miles de personas que mueren a cada rato, tiene que haber una alerta para decir cuántos nuevos muertos tiene Brasil. Eso es lo que se quiere. Bueno, a un Prat Gai, pero de España, le respondió una diputada que se llama Adriana Lastra. Es muy interesante lo que le dice. Parecería que estuviese Prat Gai en la respuesta que ella da. Me gustaría saber a qué científicos ha consultado usted para decir que ya no es necesario. ¿Es otro informe de un señor australiano como el que trajo hace 15 días y que resultó ser falso? Doy por hecho que usted es consciente de las graves consecuencias de frivolizar con esto. Se esperaría de usted que apoye sus decisiones en fundamentos sólidos y en el consejo de personas que saben de pandemias y de salud pública. Ya sé que ustedes tienen la piel muy fina, señor Casado, pero no creo que sea faltarle al respeto decir que en un tema como este, entre su opinión y la de los expertos, nosotros nos quedamos con la segunda. ¿Podría mencionarnos, por favor, usted o la cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo, en qué informe o estudio se basa usted para decir, señorías, por favor, que el confinamiento ya no tiene sentido? Guarden silencio, por favor. Porque si todo se resume en que usted tiene un pálpito
o en que se lo dice su agudo instinto político, le tengo que decir que sus antecedentes tampoco es que inviten mucho a confiar en el criterio del Partido Popular. Divina la diputada española diciéndole a otro diputado lo que nosotros nos permitimos también decirle a Pratgay. Entre su opinión, Alfonso, y la de los expertos, las de todas las personas que están rodeando al gobierno para aconsejar y sugerir cuáles son los pasos que se deben dar, permítanos quedarnos con lo que dicen los expertos. Y no se barre la punta a usted o a esa señora de la actividad comercial de Córdoba que puso este tuit, también invitando a desafiar la cuarentena. Un grupo de comerciantes dio a conocer que el lunes 11 de mayo abrirán sus negocios, pase lo que pase con la cuarentena obligatoria. La vocera de la medida es la emprendedora Tamara Sternberg, quien afirmó: no estamos en estado de sitio. Parece que están jugando con el malestar que los argentinos tienen. Yo solo le pido a los argentinos que miren los informes, que si no hubiéramos hecho la cuarentena hoy tendríamos miles de muertos, que no llegaron porque fuimos responsables, que lo que no se puede es hacer cuarentena y hacer que todo el sistema económico funcione igual. Las dos cosas no se pueden hacer. Y los que lo hicieron terminaron juntando muertos en camiones frigoríficos y enterrándolos en fosas comunes o cremándolos a velocidades inusuales. Todo no se puede hacer. Y yo le pido a la gente simplemente que reflexione, porque hay en el planteo mucha mala intención y mucha intencionalidad política. Y que los que dicen, salgamos de la cuarentena ya, sepan todos que salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos. Nosotros nos hemos hecho un plan para ir dosificando la salida. Y quisiéramos que ese plan se siga respetando, porque eso es lo que nos da garantía de seguir controlando ya no solamente la velocidad de contagio, sino también la epidemia, o sea, seguir controlando a ver si pudiéramos llegar a evitar el famoso pico. ¿Es necesario seguir mostrando cuadros? Sí, parece que hacen falta, para que usted vea algo que rompa los ojos. Esto que tiene que explicar Alberto Fernández parece mentira que lo tenga que hacer, para que Pratgay, esa señora de Córdoba, o algunos más que vamos a ver ahora, que hace muy endeble toda la presentación, pero que igual tienen mucha llegada a través de los medios de comunicación, igual hay que estar atentos para no distraernos, porque la batalla a veces se da por sobreentendida. ¿Cómo puede ser que digan eso? No va a pasar nada. Mire lo que fue el caceroleo de la semana pasada. Era un disparate, era un absurdo, una locura, un hecho demencial, pero se escuchó bastante. Entonces, hay que salirle de vez en cuando al cruce al disparate. Mire, vamos a observar este cuadro, uno solo, porque no lo quiero abrumar. Línea verde, muertos en Brasil. Línea naranja, muertos en la Argentina. Contagiados y muertos. Mire lo que es arriba, a la izquierda, Brasil. El número hay que reformarlo a cada minuto. Hace un rato habíamos escrito 8.412 fallecidos. Ahora el número es 8.536. Hoy murieron 615 personas al terminar el día en Brasil. Mire ahora la Argentina y compare. 8.500 contra 264 fallecidos de la Argentina. Parece mentira que tengamos que luchar por esto, por algo que se refiere a lo elemental de la capacidad para entender. ¿Podemos quitar por un momento el zócalo para que se vea la línea de la Argentina? Esta es la comparación entre lo que hizo la Argentina y lo que hizo Brasil, entre el imbécil de Bolsonaro y un señor que se supo rodear y preguntar qué era lo que convenía hacer, porque no se las sabe todas o no posa de ser un hombre superdotado que domina absolutamente todos los temas, sabe de infectología, sabe de pandemia, sabe de... No, es presidente de la República para saberse asesorar y llevarnos de la mejor manera, y a mí me parece que no cabe discusión. Por lo tanto, Alfonso Pratgay, que escriba el libro de lo que no debió hacer en el principio del maldito gobierno neoliberal que tuvimos que sobrellevar, y que trate de no perturbar la paciencia. Aunque vamos a volver a Pratgay por una cosa, por una verdad que se animó a decir, pero ese es otro tema. Permítame seguir con el presidente Alberto Fernández. Nosotros estamos con Santiago preparando una serie de protocolos para ver cómo poder ir abriendo ciertas actividades económicas que en el interior del país se pueden abrir con más facilidad, porque allí la velocidad de contagio ha disminuido drásticamente y hay lugares donde ni siquiera hace semanas que no aparecen nuevos casos. Entonces, si todo lo hacemos
cumpliendo el protocolo con seriedad, evitando el transporte público, evitando el movimiento interjurisdiccional. Si lo hacemos así, las posibilidades de que las cosas empiecen a funcionar son muy claras. Pues este hombre, teniendo que cubrir 1000 baches que se producen en la relación de gobierno y ciudadanía, tratando de hacer lo mejor posible, tiene que cotejar, aparece un pratgay, aparece una comerciante, aparece un tipo que suele desfilar por los canales, diciendo cualquier disparate. Si se acumularan las barbaridades que ha dicho ese muchacho boyano, podríamos hacer un programa cómico. Ni Capusotto sería capaz de igualarlo. Llegó a anunciar que tenía un trato con la BBC de Londres, sacó algo diciendo soy la BBC, y la BBC desde Londres se enteró y lo sacó a puntapié limpio, porque era avergonzante lo que estaba haciendo. Bueno, este es el señor que dice que hay que romper con la cuarentena. La pregunta de rigor, ¿cuánta cuarentena más aguanta la economía? ¿Cuánta cuarentena más resiste la economía de todos nosotros? El costo marginal empieza a superar el beneficio marginal. ¿Qué quiere decir? El costo diario de seguir con la medida parece superar el beneficio diario. Acá tenemos que empezar a pensar si el remedio es peor que la enfermedad. Creo que ya está. Me parece que cada vez tiene menos sentido extenderla. Uno tiene ganas de decirle, anda a hacerte otro informe para la BBC de Londres, porque personas así, que uno dice, ¿cómo llegaron a tener este lugar? Lo va a ver ahora caceroleando, mírelo, para completar el perfil del personaje en cuestión que está contra lo que el presidente Alberto Fernández y todo el Poder Ejecutivo y los infectólogos dicen, porque a él se le antoja que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y entonces él acciona de esta manera. ¡Bájense el sueldo, hijos de mil puta! Bueno, ahí está, él mismo. Ahora, dentro de un rato, lo llaman de algún canal de televisión para que diga lo previsible. Además, curioso es que se haga filmar en este gesto en el cacerolero. Y, por supuesto, diciendo cualquier disparate. Bueno, contra esta gente hay que jugar, porque va a los medios y dice cosas y hay quienes lo escuchan y están lo suficientemente locos como para decir, caramba, tiene razón, va a ser peor, va a ser el remedio peor que la enfermedad. Finalmente. Entonces, hay que luchar contra todo. Es muy difícil. Yo lo sigo viendo a mi viejo profesor caminando entre los bancos. Lo único que van a encontrar invencible no es un ejército, porque todos han sido derrotados alguna vez, ni un equipo de fútbol. La imbecilidad. No hay con qué darle. Convocatoria para mañana el caceroleo. ¿Por qué cacerolean contra el gobierno? Porque se dieron superpoderes. Porque achicaron las jubilaciones, porque compran con sobreprecios, porque nos quieren sacar del Mercosur, porque no tienen un plan económico y nos están fundiendo, porque ajustan a todos menos a ellos mismos, porque liberan miles de presos, asesinos, violadores, porque nos asfixian a impuestos para mantener sus privilegios, porque no cuidan a los médicos y les bajan el sueldo, pero se lo aumentan a empleados del Congreso, porque quieren una oposición callada, porque te quieren callar a vos, porque Cristina quiere sesionar sin senadores, porque la Constitución Nacional no está en cuarentena, pero actúan como si lo estuviera, porque en medio de una crisis económica y sanitaria, el presidente toca la guitarrita. Por eso, caceroleamos contra el gobierno. Hacelo vos también. Está invitado de esta manera. Están liberando a todos los violadores, a todos los asesinos, están haciendo todo contra la gente, le están quitando absolutamente todo después de lo que el gobierno anterior le había dado a la gente. Una jubilación maravillosa, jubilación para todos, AUH, no endeudar al país, no dejarlo en la ruina para el futuro, un gran salario para los trabajadores, el mejor de América Latina. Eso lo hicieron ellos, seguramente. Y ahora se permiten ser los grandes críticos y van a marchar, en realidad cacerolear, pero también van a marchar. Mire esta marcha, es desopilante, de los troll macristas a Peter Capusotto, dice atinadamente la gente de Página 12. Marcha contra el comunismo, una convocatoria desopilante, con respuestas aún más desopilantes. Le voy a recordar
¿cuál fue el primer caceroleo que yo recuerde por lo menos? Tenemos que ir unas cuantas décadas atrás para que usted sepa dónde nace esta locura, esta demencia de la derecha internacional. La derecha tiene dos ojitos, una chiquitita, otra grandecita. La derecha tiene dos ojitos, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar, esa la usa tan solo para golpear. Claro, estas marchas terminaron muy mal para América Latina. Habían venido los muchachos de Milton Friedman, los chilenos que habían entrenado y querían aplicar la receta neoliberal. Era la experiencia, el experimento que se quería hacer con América Latina. No lo podían hacer democráticamente porque pocos meses antes les había ganado Allende la elección. Entonces había que derrocarlo, enloquecer a la gente, llevar a toda esa derecha espantosa a que se comportara. Escucha a esa señora por un momento. Porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Nada nuevo bajo el sol, como usted puede apreciar. Allí está el caceroleo que terminaría con el derrocamiento de Allende, con asesinatos y con muerte. De eso son hinchas la gente. Por suerte, en la vereda de enfrente de toda esta gente, podemos tener, analizando estos temas, analizándolos desde la historia y para la historia, a alguien como el doctor Alfonsín. Por lo menos, que para nosotros son elementos esenciales de la democracia, que tiene una concepción de la economía, que crea una suerte de mito del mercado, una religión del mercado, que tiene una concepción del Estado mínimo, si quiere ser democrático, como lo dijo ya Hayek en 1944, el camino de servidumbre, o modernamente Nozick, el Estado desertor, el Estado que no se ocupa de la gente, que no se ocupa de los problemas, porque este es el realismo político de este tiempo, que tiene una concepción del gasto social al que considera inocuo. En fin, no quiero desarrollar tanto este tema del neoconservadorismo, pero lo cierto es, señor, que está prácticamente demostrado que hoy está fracasando en todo el mundo, porque a pesar de haber sometido a los pueblos de países importantes del primer mundo a... Miro a Alfonsín y siempre pienso, ¿cómo se sentirá un radical? Alguien que fue radical de Alfonsín, muchos de ellos que le deben su carrera política, su historia al propio doctor Alfonsín, cuando dicen que Alfonsín hubiera sido capaz de acompañar esta movida del PRO como ellos han hecho, traicionando a Alfonsín y a la mejor parte de la historia de los radicales. Pero tenemos que seguir y vamos a hablar de la gente que está en la vereda de enfrente del doctor Alfonsín. ¿Sabe quién reapareció hablando de estos temas, afligiéndose por el impuesto a las grandes fortunas? Piense por un instante. A ver, le doy un nombre. No, ese no. Dos. No, mire, Cavallo. En materia impositiva, esto de pensar de que el mejor impuesto que se puede aplicar es el impuesto este que denominan a los ricos, yo creo que eso es pura demagogia. El impuesto este que denominan a los ricos, yo creo que eso es pura demagogia. Yo creo que en materia impositiva, para que funcione bien nuestra economía, y eso se va a conseguir con más libertad de comercio, con eliminación de los impuestos distorsivos que tanto afectan a la actividad comercial externa. Está bien, empezamos con Prat Guy, seguimos con Cavallo, creo que tenemos otro momento de Cavallo. Y se animan, tienen coraje. No vamos a ponerle las imágenes de la gente dándose de cabeza contra los bancos, rompiéndolo todo, en la desgracia que este hombre y sus ideas, su ideología neoliberal, le provocó a este país, a esta sociedad. Lo padecimos y lo sufrimos todo, pero de vez en cuando aparecen con algo de viento a favor, desde los mismos medios que lo pusieron a Cavallo. No nos olvidemos que a Cavallo como a Duhovne lo pusieron determinados medios de comunicación, en el lugar donde jamás podía volver, que estuviera una vez, vaya y pase, pero que después
del desastre que ya había hecho en la primera etapa de Menem volviera con De la Rúa, eso ya se torna inadmisible. Pero son así. ¿Y qué de intereses defienden estos hombres, el que acabamos de escuchar? Hay un español que nos causó gracia, si se quiere, por lo que decía a favor de toda esta gente. ¿De acuerdo con la recuperación del impuesto del patrimonio? Es una manera más de putear a los ricos. O sea, es ir en contra de lo que debería ser una decisión inteligente. O sea, en vez de fomentar que los ricos se queden, vamos a putearlos para ver si les da por irse de una vez. Que nosotros aquí lo que queremos es quedarnos solo los pobres. Es una tontería. Tú tócale las pelotas al rico. Tócale las narices al rico. A ver cuánto tarda en marcharse. Qué patriotas, ¿no? No, entonces, ¿dónde está el término patriota? Los ricos, si han llegado ahí, no son tontos, coño. O sea, los ricos cogen su pasta y se van. ¿Tú sabes el esfuerzo que requiere llevarte una SICAV a Luxemburgo? No. Firmar un papel. Y en 48 horas, en 72 horas, tienes la SICAV en Luxemburgo. A lo mejor hace un poco más de frío, pero bueno, me puedo pagar la calefacción. ¿Sabes lo que te digo? O me voy a Bahamas, donde hace más calor y me puedo pagar el aire acondicionado. ¿Tú pagas todos tus impuestos aquí en España? Sí. No, yo no tengo nada fuera de España. ¿No tienes un paraíso fiscal? No tengo nada. Mi abogado me dice que soy tonto, pero bueno, ¿sabes? Porque esto se hace. Cuando tienes una X riqueza, se hace. Hombre, sí. A mí el otro día, como la gente piensa que poco yo y tal, este tío está forrado y no sé qué y no sé cuánto, si tiene mucho dinero y tal, el otro día me vino a ver un fulano, la verdad es que estoy muy majo, y me vino a explicar lo que yo tenía que hacer para irme con mi familia a vivir a otros países donde pagara menos impuestos. Y obviamente es facilísimo. Es facilísimo. Entonces tú empiezas a putear a los ricos para que paguen más impuestos. Verás lo que hacen los ricos. Si a ti aquí en España... Hay países que tienen una verdadera presión. Me acuerdo de Depardieu, el gran actor francés, renunciando a su condición casi de francés para hacerse ruso porque iba a pagar menos impuestos, pero lo acabamos de ver a Putin ayer o antes de ayer, diciendo que quiere poner un impuesto a las grandes fortunas porque así no puede sostener su proyecto de liberalismo estatal, para decirlo de alguna forma. En fin, vale la pena volver después de esto que nos hemos dado a escuchar al doctor Alfonsín. Nosotros creemos que la escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, que no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado, creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Todo esto ha sido olvidado. El Estado mínimo, que a usted le gustaba un poco, también lo de Nozick. Qué vergüenza le debe dar a algún radical que se ha animado a decir que es alfonsinista, después de escuchar esto, tan opuesto a lo que ellos han hecho. Le dieron el partido, le entregaron el partido por unos cargos, por una, bueno, en algún caso por una gobernación, no es tan poca cosa, una intendencia aquí, un poco más de diputados, un poco más de senadores, y resignaron absolutamente todo, quemaron todos los papeles. Mire lo que es Alfonsín, mire lo que dice, lo que piensa, lo que sueña, lo que lo convirtió para los tiempos en un estadista respetable, más allá de las discrepancias que se puedan haber tenido con él. Porque con la política eso sucede, de vez en cuando en presente no sabemos ver ciertas cosas, las podemos ver equivocadamente o ellos se pueden haber equivocado, lo que importa es lo que queda. Lo que queda es un hombre que de ninguna manera hubiera sido capaz de asumir esa deuda que los radicales que están con el tomaron. Esa deuda, mire lo que dice Joseph Stiglitz, por ejemplo, un hombre que ha sido premio Nobel de Economía, un notable pensador, pero lo dice también Sachs, al que hemos visto en esta columna recientemente, Piketty, el francés. Más de 130 economistas están respaldando la oferta que hizo la Argentina, una oferta para pagar la maldita deuda que contrajo el gobierno neoliberal. 100.000 millones así de un toque por encima de lo que pedían para pagar la deuda, 100.000 millones para que lo fugaran. Hace ya 3 años, en 2017, hablábamos en un programa con la doctora Julia Estrada, brevemente para que ustedes vean a cuándo se remonta las primeras críticas a lo absurdo que era lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Precisamente datos de deuda que vamos a ver ahora, porque acá hay un récord que lo dijo la agencia Bloomberg. Argentina es el país emergente que más deuda emitió.
Y está hablando además la agencia Bloomberg de datos relevados entre el 1 de enero de 2016 y septiembre de 2017, o sea que le faltaron incluso varios meses. ¿Y para qué tomaban esa deuda? Para hacer puentes, edificios, para dar más hospitales. Bueno, en realidad los que tenían para inaugurar no querían porque más hospitales no hacen falta. Universidades tampoco las querían porque como los pobres no llegan siempre hacían falta menos. Así que con esas banderas era natural que procedieran como finalmente sabemos que lo hicieron. ¿Para qué querían el dinero? Y para que la élite dominante lo pudiera sacar a raudales, como lo contaba Zayat. Puede decir, bueno, existe fuga de capitales en todos los países del mundo. Digamos, los paraísos fiscales, donde van los capitales que se fugan de los países porque quieren pagar menos impuestos, porque se van por inestabilidad económica, no es solo la Argentina. No hay más de 100 paraísos fiscales pensados solo para la Argentina. Ahora bien, en la Argentina, la intensidad de la fuga de capitales es mayor que la de otros países. Digamos, se fugan más capitales en relación a la riqueza que se genera. Un ejemplo muy claro a nivel numérico. ¿Cuál es la intensidad de esa fuga? En Brasil equivale al 40% de su Producto Bruto Interno, o sea, de la riqueza que se genera en un año en un país. En México representa esa fuga de capitales el 25%. ¿Cuánto representa en la Argentina esa fuga de capitales? ¿Cuál es esa intensidad de fuga de capitales? El 100%. O sea que el porcentaje que hay de... Esa barbaridad, esa brutalidad se hizo más ostensible todavía en el 2001, porque Cavallo o su gente le avisó a las grandes fortunas que las sacaran. Quedaron embretados los sectores de las clases medias, pero los grandes ricos del país se llevaron la plata. Están los nombres, usted los busca, octubre, noviembre del 2001, estaban llevándoselo todo, porque estaban avisados de cómo eran las cosas. Y ahora, en este tiempo en el que se está jugando contra la pandemia, contra la deuda que gente como él, todavía se está pagando la deuda de Cavallo, ¿eh? Parte de la enorme deuda que todavía tiene la Argentina es de Cavallo y la otra es la que sumó Macri. Y aparece Cavallo hablando en tiempo presente. Serio, puede sostener en Argentina que el problema que tenemos de deuda es un problema que fue causado por los acreedores o por los organismos multilaterales de crédito. La deuda que tenemos en Argentina es culpa total de los argentinos, obviamente fundamentalmente de quienes han manejado la política económica y el Estado en sus distintos niveles de la Argentina. Así que habría que negociar con humildad, reconociendo nuestros errores y sin prepotencia, tratando de llegar a una reestructuración. Como Cavallo, de rodillas, humildemente, diciéndole vamos a pagar aunque matemos de hambre a todo el país, esto es lo que procura un personaje como Cavallo. También en estas horas, Prat Gai supo hablar del error que significó que el gobierno, su gente, recurriera al Fondo Monetario Internacional. Eso llegará al final de estos 30 segundos que usted ve. Preste atención al recorrido para llegar a eso, porque ahí está la narrativa de los horrores económicos cometidos por el gobierno que él integró hasta no tener más remedio que pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Y después vino una sucesión de errores. Yo esto los he criticado cuando tuve la oportunidad, a pesar de que obviamente soy parte de lo que hoy es la oposición, ¿no? Pero creo que el peor error fue acudir de manera desesperada al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me parece que nadie discute eso hoy día de que fue un error. Pero creo que el peor error fue acudir de manera desesperada al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me parece que nadie discute eso hoy día de que fue un error. A confesión de parte, pero es criminal desde el punto de vista económico, que se animan a decirlo y se animan a aparecer. ¿Y para qué lo hacen? Para ir contra la cuarentena, para decirle al Poder Ejecutivo Nacional que está equivocado, que habría que hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo hace? Para que vayan a trabajar 1000 personas a una fábrica y no se mueran. Hay que una cosa o la otra, o evitamos que se mueran y se quedan en su casa el tiempo que sea necesario hasta que poco a poco se puedan abrir las compuertas,
O van a trabajar y mueren. Como decía Roca en Italia, alguno va a morir, pero Bergamo non si ferma. No se enfermó, se enfermó Bérgamo y se murieron miles de personas en todo ese norte italiano industrial. No se puede hacer las dos cosas. No se puede jugar con la presunta idiotez de la gente, diciéndole esto que parece gratuito, sentado, cruzado de pierna, no estudio, sí, pero la economía, para algún día tener razón, lo vamos a pasar mal. Por supuesto que esto será así. Está entendido desde el primer momento. Había que tomar una decisión, privilegiando la salud. Y la economía vino en el esfuerzo del Estado y el que tendrá que hacer para poder remontar esto que todavía es el carreteo del gobierno. Ni siquiera pudo levantar vuelo y ya tenía la pandemia adentro. Escúchelo una vez más a Alberto Fernández. Ayer leí una nota de Alfonso Pratgay que decía, por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Es muy impresionante. Digo, ¿cómo es que se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral hablan así? Esta es la pelea. Se combate con gente que no quiere entender o entiende y ayuda a que otros no puedan comprender absolutamente nada de lo que está sucediendo. Hay que explicar por televisión 3 o 4 horas. Todo el diario más o menos ha tenido un recorrido mostrándole cuadros, contándole el fenómeno internacional tan doloroso para que entendamos que lo que nos digan este fin de semana estará bien. Están hablando con toda la gente que sabe, no con Pratgay. No, porque Pratgay no entiende, entiende lo que entiende uno. Entonces hay que hablar con un infectólogo, con un epidemiólogo, con las personas que están en condiciones de asesorar qué es lo que puede hacer un presidente. Escuchar a los que él sabe que entienden, a los que se prepararon para esa faceta. No tomar decisiones como Bolsonaro, Trump, Boris Johnson en un principio, o con la tardanza que se tomó en el resto de Europa. Parece mentira que tengamos que estar con esta pelea, pero la vamos a seguir. Ahí está Pablo Dugan para darle continuidad, después viene el gato silvestre. Yo les digo hasta mañana, si Dios quiere.